Hola a todos, el día de hoy quiero compartir mi experiencia de las Olimpiadas Escolares de Fútbol, desde que empecé a entrenar hasta que se dieron los resultados finales después del juego. Durante los meses de preparación tuve que enfrentar varios desafíos y uno de ellos fue superar mi temor a hacer las cosas mal estando en un equipo. Pero a pesar de que tenía estos temores, tenía grandes expectativas también sobre cómo íbamos a sobrellevar esto como equipo. Y también estaba emocionada sobre el juego final y los resultados que íbamos a tener. Ok, comenzando desde que eligieron los equipos y yo ya tenía conocimiento sobre quiénes iban a ser mis compañeras de equipo. Fue también una experiencia bonita, ya que quizás otras compañeras conocían a las demás alumnas de otras clases, pero en esta oportunidad fue importante para mí, ya que pude conocer más a mis compañeras, más allá de una simple vista física, sino como jugadoras, como amigas y como compañeras. También luego de conocernos todas, estuvimos pensando sobre qué posición iba a ocupar cada una de nosotras y en qué se iba a desarrollar mejor en la cancha. Después también tuvimos pensamientos sobre cuándo íbamos a entrenar para poder tener más conocimiento sobre el juego y, bueno, como equipo, ser uno solo, ya que de eso se trata un equipo en los deportes. Bueno, luego de esto vinieron las vacaciones, así que no tuvimos oportunidad para poder reunirnos, pero claro, había más quedado a nosotras que en nuestras casas íbamos a practicar lo más que pudiéramos para luego regresar y ya como equipo armar más o menos la estrategia de juego que íbamos a tener. Algo también emocionante, se podría decir, como equipo, que tuvimos que tomar una decisión importante fue qué nombre le íbamos a poner al equipo. Y justo nuestra capitana no vino ese día, pero nosotras como compañeras y ya como que nos conocíamos un poco, tuvimos que tomar la decisión. Y bueno, nos gustó bastante el equipo que elegimos para poner el nombre en las Olimpiadas y fue del Barcelona. Y también nos sentimos inspiradas con este nombre, ya que a todas en el equipo nos gusta este equipo de fútbol, este club de fútbol. Entonces nosotros pensábamos que era una inspiración también para nosotras para poder superarnos como jugadoras y como equipo. Luego empezamos los entrenamientos y hubo una ocasión en la que tuvimos un partido amistoso de todos contra todos en el colegio. En esa ocasión yo personalmente volví a tener ese temor de cometer un error y quizás malograr a todo el equipo, se podría decir así. Pero durante los entrenamientos de práctica y los partidos que tuvimos, me di cuenta que no era así. Otro punto importante que también reflejo de estos juegos ha sido que antes de la preparación que tuvimos y la elección que tuvimos como equipo, la organización que teníamos como equipo, yo no tenía interés en el fútbol. Yo ya tenía conocimiento sobre cómo eran las posiciones, cómo eran los juegos o cómo se desarrollaba en la cancha, pero personalmente no tenía interés en aprender cómo se juega realmente un fútbol. Entonces, esto fue una oportunidad también. Otro punto importante que puedo rescatar de estas Olimpiadas fue que yo antes de esto, de los entrenamientos y del equipo, yo no tenía interés en aprender el fútbol. Quizás sí en otros deportes como lo es el vóley, pero personalmente en el fútbol no tenía interés en aprender cómo se juega. Así que luego de tener un equipo y tener la mentalidad de que querer ganar, de todas las chicas también teníamos el pensamiento de hacer bien las cosas, entrenar, prepararnos bien para el día dado, dar todo de nosotros. Así que yo tuve que enfocarme en mejorar mis habilidades. Y bueno, yo tomé la decisión también en partes de nuestro entrenador, también fue la decisión de que yo fuera arquera. Y bueno, fue una experiencia bonita. Más antes en vóley ya me desarrollé
en las habilidades con las manos, y ahora en el fútbol tenía que utilizar esas habilidades que ya había aprendido junto con desarrollar mis habilidades en los pies y en las piernas, ya que la arquera es una posición en la que utiliza todo su cuerpo, se podría decir, para poder proteger su arco. Bueno, ahora voy con los días de entrenamiento que tuvimos y cómo se sintieron ese lapso de tiempo que tuvimos, ya que como estudiantes también teníamos responsabilidades en el colegio y no podíamos asistir, se podría decir, todos los días, quizás 2 veces a la semana, las primeras semanas que tuvimos la oportunidad de reunirnos, y en las últimas ya fuimos más veces a la semana para poder mejorar y conocernos más como compañeras de equipo. Personalmente sí me resultó un poco difícil sacar tiempo para poder ir a los entrenamientos y a los partidos de práctica, ya que teníamos que hacer varias actividades para el colegio, pero desde que tomamos la decisión de ser un equipo unido y llegar a la meta que nosotros deseamos, también tomé la decisión personalmente en mi vida personal de tener tiempo para poder ir a los entrenamientos y dar un buen rendimiento en el partido final. Durante los entrenamientos fui perdiendo el temor a que yo cometiera un error y con eso perdí quizás todo el partido, ya que me empecé a dar cuenta de que como equipo se trataba de que todas teníamos que poner de nuestra parte y nuestro esfuerzo para poder dar un buen juego. En cada partido, en cada entrenamiento que tuvimos, nosotras nos fuimos dando cuenta qué falencias teníamos como equipo y también como individual en nuestra posición que jugábamos. Así que cada vez que nos reuníamos íbamos un poco más antes a hacer un entrenamiento solo nosotras y luego ya empezábamos los partidos amistosos con otros varones de nuestro colegio y otros jóvenes también que estaban en la cancha que íbamos. También nos sirvió esto para poder aprender de ellos, ya que cada que veíamos una jugada o algo, una estrategia que hacían como equipo, el equipo contrario de varones, nos servía a nosotras para poder mejorar en eso y quizás imitarlo un poco para poder tener una buena estrategia de juego al momento del día final, ya que nosotros nos íbamos a enfrentar con mujeres y nosotros teníamos la mentalidad de que al enfrentarnos a un equipo de varones íbamos a tener un poco más de dificultad con ellos, así que íbamos a aprender un poco más de ellos también y del juego que nosotras dábamos. También nosotras aprendimos durante los juegos que teníamos que confiar unas de otras, ya que teníamos que ser un equipo unido y para eso se necesita la confianza. También nosotros aprendimos durante los entrenamientos y los partidos que teníamos que confiar unas en otras. Por mi parte, yo tenía que confiar en mis defensas y también en mis delanteras, ya que ellas eran quienes daban el punto para nuestro equipo. Algo que me gustó aprender del fútbol fue que todos son necesarios en la cancha, ya que sin defensas el balón entra fácilmente al arco y sin delanteras no tenemos el punto para nuestro equipo. Y sin el arquero también no hay probabilidades de que alguien pueda defender el arco y que fácilmente vaya a entrar. Así que todos son necesarios en la cancha para poder lograr el objetivo que se busca como equipo. Algo que aprendí también en este proceso y algo que reforcé en mí, que algo estaba trabajando yo también más antes, es no rendirse, ya que cuando me metía un gol yo tenía que tener la mentalidad de seguir hasta el final defendiendo mi arco como desde el inicio y no rendirme, seguir hasta el final con el mismo entusiasmo a pesar de que me metieran goles, ya que siempre uno no puede tapar todos los goles, quizás con más dedicación. Algo que me gustó también aprender del fútbol fue a no rendirme, y es en algo que yo también he venido trabajando en mi persona desde hace un tiempo ya que cada vez que me metía un gol yo tenía que tener la mentalidad de seguir defendiendo mi arco hasta el final como desde el inicio, ya que no siempre se logra tapar todos los goles, pero uno tiene que tener la mentalidad en el deporte de que a pesar de que quizás estás perdiendo, otro equipo va a perder,
seguir hasta el final con el mismo entusiasmo, ya que tanto tiempo de preparación lleva a un objetivo final. Algo que me gustó también como equipo fue el apoyo moral que nos dimos entre nosotras, mediante palabras y actos también. Y esto es algo que yo ya conocía en el deporte de vóley, pero esta vez fue más resaltante este punto, ya que yo, al ser arquera, yo veía a mis compañeras en la cancha jugar y sus posiciones y las jugadas que hacían, así que cada vez que yo veía en sus ojos esas ganas de ganar y luego realizar un pase bueno, una defensa buena, esa emoción de seguir jugando en la cancha y aún tener tiempo para meter un gol más, para anotar un punto más, yo las alentaba diciendo que hacían bien las cosas y que estaba todo bien. Y también cuando cometían errores tenía que ayudarlas, ya que yo tenía la visión de todas ellas y ellas, como en su posición cada una, solo defendían su parte y también compenetraban con las demás. Pero yo era quien tenía la visión de todas, así que también sentía una responsabilidad de darles apoyo moral y mediante palabras y mediante acciones. Yo pensaba y yo me decía a mí misma que cada vez que el balón se acercaba, tenía que tapar bien el arco, defender mi arco, para poder también demostrarles de que su juego y su cansancio y su tiempo que han puesto para poder mejorar como equipo y como jugadoras personales no estaba en vano. Así que yo tenía también ese pensamiento de demostrarles tapando bien los goles que venían hacia nuestro arco. En esta ocasión también me gustó la experiencia que tuve de la responsabilidad que sentía, ya que en otras ocasiones, en otras situaciones, yo sentía que la responsabilidad era en parte casi toda mía. Pero en esta ocasión, en los entrenamientos y en los partidos que tuvimos, me di cuenta que la responsabilidad era de todas y que no solo se trata de un jugador, sino de en un equipo, porque éramos las 7 y las 7 jugábamos en la cancha y cada una daba sus mejores juegos y demostraba sus habilidades. Otra cosa también fue que me gustó sentir ese sentimiento de volver a jugar un deporte, ya que antes yo realizaba más actividad física y libera la mente y también ayuda a relajarse, pero en esas fechas yo estaba un poco ajetreada, entonces no estaba realizando casi nada de ejercicio físico. Entonces me ayudó a tener una responsabilidad sobre el equipo, sobre el juego y también para volver a jugar un deporte que me ayude a liberar la tensión que tenía quizás en ese momento. Estos puntos también que estoy rescatando de los partidos y los juegos que tuvimos nosotras me ayudó también en otros deportes, como lo es para mí el vóley, ya que personalmente yo tengo más inclinación hacia ese deporte. Entonces, luego de haber practicado el fútbol como equipo, tener todas estas mejorías también como persona y como un equipo, saber que somos un equipo y que todas tenemos que jugar a la par, me ayudó para poder desarrollarme mejor en el vóley. Ahora paso a las críticas que tuve personalmente o pensamientos que yo tuve durante ese tiempo. Uno de ellos fue que como equipo al principio no teníamos la suficiente confianza, entonces no todas asistían a los entrenamientos. Otra situación también fue que nosotras no logramos tomar la decisión sobre las camisetas y la organización de qué días iríamos a entrenar, así que la mayoría de veces fue de última hora, de último momento, así que eso fue un poco incómodo también para mí, ya que en mi familia, en mi casa, mis padres no me permiten salir siempre, así que tenía que pedir permiso con anticipación, así que eso fue un punto desfavorable en estos entrenamientos.
Otro punto desfavorable que me di cuenta fue el desgaste físico que teníamos, ya que después de los partidos yo tenía bastante cansancio, así que me era un poco difícil sobrellevar eso con el colegio y con las actividades que tenía. Otra situación también fue la sobrecarga de actividades que tuvimos por parte del colegio. Para hacer varias actividades en un mes no nos permitía desarrollar y hacer bien los entrenamientos y los juegos que teníamos planificados. Debido a esas actividades mis tiempos eran limitados y en otras ocasiones también en los entrenamientos algunas compañeras no asistían a la hora indicada, entonces esto era un poco incómodo para algunas de nosotros. Otra mala coordinación que tuvimos nosotras también fue que quizás por parte de nuestra capitana ella tenía toda la intención de realizar actividades bonitas para el día final del partido que teníamos, pero lo malo fue que no nos avisó con anticipación, así que tuvimos que hacer las actividades que ya había planificado un día antes y es más, no las logramos hacer todas, así que tuvimos que hacerlas el mismo día. Eso fue lo incómodo también que tuvimos nosotras, ya que ella recién y junto con otra compañera más nos avisaron que tenían planificado hacer eso. Así que fue de último momento realizar la pancarta y la canción también, esos detalles que tuvimos el día del partido final. Durante los amistosos también notamos imparcialidad y favoritismo hacia otros equipos, lo cual resultó incómodo para nosotros. El día del partido tuvimos un inconveniente a primera hora que fue la descoordinación, ya que mientras nosotras estábamos haciendo el recorrido y la presentación del drill, veíamos cómo ya estaban realizándose los partidos, así que también teníamos el temor de que si íbamos a perder por walkover. Después, iniciados nuestros partidos, las reglas no estuvieron claras desde el principio, ya que se presentaron inconvenientes en muchas ocasiones y también pudimos notar nuevamente el favoritismo hacia otros equipos. Ese día, ante toda esta situación, yo sentí incomodidad y frustración. Mis recomendaciones para mejorar estos detalles son que se haga una programación de las actividades durante el mes y no se sobrecarguen. También que se tenga una programación del día de deporte y que se nos comparta con anticipación. También otra recomendación que yo daría sería que traiga un árbitro. Otra recomendación que yo considero es que se contrate un árbitro que conozca del juego y sea imparcial. Y para finalizar, me queda decir que me siento orgullosa de lo que hemos logrado como equipo.